dice ahí, pero sí vamos a leer una porción en el capítulo 3 y en su verso número 16, lo que dice el apóstol Pablo también. Leemos esta porción de la palabra, el versículo número 16, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Eso es lo que vamos a leer, el contenido nada más del versículo 16, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo en abundancia en vosotros. No dice entre nosotros, en vosotros. Y nuestro texto, vamos a ir a Primera de Pedro, entonces, donde estamos, hermanos. El apóstol Pedro dice, y leeré solamente el versículo 2, el versículo 3, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Padre, una vez más estamos en este lugar. Le damos gracias por permitirnos, Señor, y concedernos la licencia de llegar a esta fecha, en este día, en esta hora, en este lugar. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que ha venido, Señor, en esta tarde. Y le pido por medio de tu Santo Espíritu que sea su poder operando en nuestras vidas. Señor, que podamos vivir esas vidas como tu palabra dice, para que podamos, Señor, honrar tu nombre. Yo anhelo que mi vida sea una vida conforme a tu palabra. Y eso es mi deseo para tu pueblo, Señor, que sea tu palabra, Señor, formando nuestra vida, nuestro carácter, nuestra forma, Señor, de vivir en este tiempo. Ayúdanos, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y que en esta tarde, Señor, sea tu pueblo edificado, porque tú eres el que edifica, tú eres el que construye, tú eres, Señor, el que da vida, Señor, a todo hombre. Bendito Dios, glorificado sea su nombre en medio nuestro, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Damos gloria y alabanza al eterno Dios. Bien, amados, vamos a estar, pienso que una brevedad de tiempo, si el Señor así lo permite, en estos versículos 2 y 3. ¿Por qué? Porque es importante que saltemos al versículo número 4, donde encontramos, hermano, que yo quería ponerlo eso como una pregunta acerca de lo que decimos. Yo le he entregado mi vida a Cristo. Y esa palabra lo hemos escuchado muchas veces. Si yo le pregunto que está a su lado, ¿has entregado tu vida a qué? Pues yo lo he entregado. Yo he entregado. ¿Qué es entregar, hermano? ¿Alguien sabe eso? Entregar. Mire, ponerlo todo. Y hace unas horas precisamente el hermano Juan me hacía una pregunta. ¿Una persona puede recibir a Cristo y como reservarse ciertas áreas de su vida? Definitivamente no. Porque una persona que rinde su vida a Cristo es una persona que tiene que estar dispuesto a renunciar a su vida antigua y ser una nueva vida en Cristo Jesús. En todo lo que la palabra nos muestra, hermano. Entonces, por eso ve usted que hay vidas que viven de diferente forma. ¿Por qué? Porque carecemos de la palabra de Dios en nuestras vidas. Cuando tenemos una actitud opuesta a la voluntad de Dios, esa es una evidencia de que carecemos de la palabra de Dios. Tal vez estamos inundados de noticias que son noticias pasajeras, de deportes, de que
de gente famosa, de gentes importantes. Tal vez eso está inundado la mente del hombre. Pero lo que sí Dios enseña es que el hombre debe de estar inundado o mora en abundancia, dice Pablo en Colosenses, la palabra de Cristo en vosotros. Continuando, hermanos, lo que dice el apóstol Pedro: desead como niños recién nacidos. Y esto yo creo que lo hemos mencionado en varias ocasiones, pero sabe que ahorita vamos a ir por capítulo o por versículo de la primera carta de Pablo, y vamos a pasar, porque vamos a ir, hermano, conforme vamos avanzando. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Leche espiritual no adulterada. O sea, eso quiere decir que puede haber leche adulterada, que puede haber palabra adulterada, que puede haber, como muchas personas, han habido personas aquí, yo creo que los hay, que están aquí pero no están de acuerdo con lo que la palabra del Señor dice aquí, que están más de acuerdo con alguien que ellos escuchan siempre, y entonces están aquí pero están opuestos a la voluntad. Entonces, ¿por qué? Porque las personas, cada uno de nosotros, podemos exponer la palabra de diferente manera, y hay quienes que les gusta donde están. Y yo le quiero decir a usted, no debe de sentirse bien con los hermanos, debe de sentirse bien primeramente que Dios le hable y que esté bien en paz con Dios. Y entonces hay personas, unos dos atrevidos que me han dicho a mí no me gusta cómo predican, pero estoy aquí porque amo la obra. Y a veces uno, por una tal vez carencia de palabras, si no es ese momento, era para decirle quién es esa persona. Pero uno dice, bueno, está bien, hermano. ¿Cómo es eso que amo la obra y no estoy de acuerdo? No puede haber otra obra diferente de lo que Dios forma, porque es su palabra la base o lo que forma su obra. No puedes tú decir te amo, pero no quiero hacer lo que tú me dices. Y entonces cada una de las personas tiene estas diferentes acciones o reacciones contra la palabra, y prefiere vivir una vida falsa o una vida, ¿cómo debo decir?, leudada, una vida contaminada, una vida o una palabra. Hermano, ¿cuántos de ustedes han tomado leche pasado? Leche vencida, pues, para más. ¿Y está sabroso? Es leche, pero agria. Yo lo he probado en alguna ocasión, no miré la fecha. ¡Pum! ¡Ay, Señor mío! Es leche, pero que ya no sirve. Y no es que la palabra deje de servir, sino que el hombre lo contamina, como que lo arregla. Y la palabra de Dios no es comida que el hombre le pone sus condimentos a su manera. El apóstol dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y uno dice, pues a mí me gusta la leche. Pero ¿cómo te gusta? La palabra de Dios no es como ir a la tienda. 2% no sé qué. 1% entera de almendra. No sé qué cuántas leches, pero son leches. Y la palabra de Dios es la palabra de Dios, que no cambia, que no se puede alterar, que no se puede cambiar. Porque el apóstol Pedro dice no adulterada. O sea, eso quiere decir que hay personas que lo pueden adulterar. ¿Están aquí, iglesia? Lo pueden. ¿Por qué? Porque hay personas que no han avanzado en su vida espiritual, no han crecido, no han funcionado. Quizá han bebido de leche adulterada. Se han alimentado no de la verdadera leche. Recuerde usted que en esta porción de la palabra habla de leche no adulterada. O sea que debe de anhelar lo mejor. ¿A cuántos de ustedes les gusta comer o servirse de las cosas buenas? Ni modo que usted busque lo que no sirve y se lo trae. Algunos de ustedes son más finos, ya buscan orgánicas. Ah, no, este tiene mucho, ¿cómo le llaman? Cuando tiene mucho abono, fertilizante.
no, este no está bien, yo quiero lo original. Así tenemos que ser con la palabra. Yo quiero lo verdadero, no como el huevo que ahora vemos. Usted come huevo, pero usted no sabe cómo viene el huevo. Allá en Guate los huevos, cuando lo comían las personas, hermanos, de verdad pone la gallina. Y la gallina no siempre pone huevo, hasta cada cuando pone huevo. Pero aquí va a la granja, los huevos tirados están. Pero uno más, sin embargo, lo recibe. Pero yo pongo esto como introducción. El apóstol habla de la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. El creyente debe anhelar, el creyente debe, una palabra, con ansiar o con ansias, la palabra del Señor. Debe tener ese deseo. Yo no sé cuántos de ustedes tienen esa necesidad de buscar lo mejor de la palabra de Dios. Hay una, todo es palabra, todo es palabra. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han abierto la palabra? Una de las evidencias del creyente es que tiene hambre, que tiene deseo de la palabra de Dios. Hermanos, es lindo los cantos, es lindo todo lo que se hace, pero uno fundamental que habla el Señor y habla el apóstol Pedro, que el que hace crecer al creyente es la palabra del Señor. ¿Están aquí, iglesia? Usted no puede crecer de otra manera. La palabra le enseña a usted cómo vivir la vida cristiana. No le va a enseñar un hombre, le va a enseñar la palabra. Le va a enseñar a usted, por ejemplo, cuando uno no ora. ¿Por qué? Porque carece de palabra. Porque la palabra nos manda a orar. ¿Qué más nos manda la palabra? A vivir de acuerdo a su voluntad. ¿Qué más nos manda la palabra? Nos manda que nosotros le adoremos como es y como debe de ser. Hay una instrucción en la palabra que es el que nos enseña para nuestro crecimiento. Todo está en su palabra. Porque el que está en su palabra, hermano, no hay que obligarlo para que venga a orar. El que está en su palabra no hay que recordarle que hay culto. El que está en su palabra no hay que... Todo, ¿por qué? Porque le enseña el mismo Señor a través de su santa y bendita palabra. A su nombre sea la gloria. Así que, hermano, esto es un mandato. Desead, aleluya, la leche espiritual no adulterada. Es un mandato que debe de anhelar, pero no debe de anhelar como venga, sino no adulterada. A su nombre, gloria. ¿Cómo nosotros podemos darnos cuenta que viene adulterada? Es cuando nosotros escudriñamos su palabra. Si alguien viene a decirnos algo, luego nosotros tenemos su palabra, nos damos cuenta que lo que está hablando es una verdad o es una mentira, o es algo que ha alterado o está hablando verdad. Pero si usted y yo no escudriñamos la palabra, nos creemos cualquier cuento de alguien, hermano. ¿Están aquí, iglesia? Nos comemos cualquier cosa. Pero si estamos en la palabra, entonces nosotros tenemos fundamento, tenemos base. Bendito sea el Señor. Entonces debemos de anhelar la palabra no adulterada. Debemos de tener un anhelo por ella y permanecer constantes en su palabra, la palabra del Señor. Pedro les dice, hermano, aleluya, desead como niños. Nosotros todos aguantamos hambre, pero los niños recién nacidos no aguantan hambre, hermano. Cuando ve a un niño recién nacido y llora por leche, y usted le dice, espérate, ahorita no, ese no le importa.
Yo he visto llorar los bebés que su lengüita se pone y pensamos que su madre lo está matando. Pero no. Y cuando encuentran su leche, hasta... Bueno, yo soy padre de familia, yo sé lo que le digo a usted. Cuando encuentran su leche, hasta... Porque esos bebés tienen un anhelo por la palabra de Dios. Y los creyentes, habla el apóstol Pedro, que debe de tener ese sentir que hay en un bebé por la palabra de Dios. Debe de, si no siente, están graves problemas. Y se ha confiado en llamarse, tal vez usted ha querido hasta que va al cielo, pero no tiene ni deseo de hambre de la palabra de Dios, y tal vez cree usted que va al cielo. Una de las cosas que yo encuentro en la palabra del Señor, hermano, siempre son las personas diligentes, esforzadas. Por eso la palabra, hermano, dice: el que me busca halla, y el que llama se le abrirá. El que busca halla. Mire, ¿por qué? Porque el hombre debe de ser constante. No debe de acomodarse, hermano, en su cansancio, en su pereza, en su forma de pensar. Si hay algo que debe de anhelar, de buscar, de llenarse, es de la palabra del Señor. Porque por ella, dice el apóstol, podemos crecer para salvación. A su nombre sea la honra y la gloria. ¿Cuántos creyentes desean la palabra del Señor? Una de las evidencias, cuando se empieza la palabra, algunos parpadean sus ojos. Unos solo se sienten felices en la alabanza. Ahí se sienten alegres, pero cuando empieza la palabra, se viene el peso del cansancio sobre su vida. ¿Por qué? Porque yo he entendido, hermano, y he aprendido de que verdaderamente el que tiene hambre de la palabra del Señor. Imagínese usted, a veces nos quejamos que una persona se tarda en predicar. Una hora, hora y media. Mire, hermano, ese no es cristiano el que habla así, hermano. Definitivamente. Si estuvieras en un salón, en un estadio, no te quejes. Quieres que el espectáculo continúe. Porque por como la evidencia estar entre creyentes, no, aquí es muy cansado. Hermano, debería tener el anhelo que tuvo aquel que se cayó de una ventana cuando estaba predicando el apóstol Pablo. Ese se cansó porque se durmió. Porque Pablo predicaba casi toda la noche. Imagínate que los que lo escuchaban tenían de plano deseo, anhelo por la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es el que trae crecimiento en nuestra vida. Por supuesto, creyentes. El creyente no es creyente ya. Bueno, aunque uno dice, bueno, yo he recibido a Cristo, soy creyente. Eres creyente. Ahora, desde ahí debe empezar tu vida a interesarte por su palabra. Porque usted habla con alguien, pero este es lo triste. Porque hay personas, hermanos, que escudriñan la palabra y no quieren entregar su vida a Cristo. Pero qué triste que el creyente dice que es creyente y no se interesa en la palabra de Dios. Pero por eso el apóstol Pedro nos deja, hermano, y no voy a estar mucho tiempo en esta palabra. Debemos de anhelarlo, porque el que no lo anhela no va a crecer. ¿Para qué debemos anhelar la leche no adulterada? Para crecimiento espiritual. ¿Cuántos anhelan crecer, hermano? ¿Se siente usted complacido con la vida que lleva? ¿Se siente ya realizado? Es triste que a veces persiguen metas terrenales y se esfuerzan y luchan. Y mire, están ocupados en lo que va a perecer, en lo que se va a quemar, en lo que se va a desaparecer un día. Pero para lo eterno, donde debemos de esforzarnos, no lo hacemos. Las mismas. Y uno dijo, ¿por qué las mismas predicaciones? Hermano, porque verdaderamente yo creo que no hemos crecido. Hay una persona que ha crecido, por supuesto debe de haber. Pero también hay personas que no han crecido, pero no porque Dios no les da crecimiento, sino que porque no se interesa. Es como una persona que no come. Hermano, los que no comen siempre los miro yo que con un empujón caen al piso.
Uno, bueno, no sé si usted los mira, pero ¿qué fuerza van a tener? Se van a trabajar. Entonces el que está alimentado de la palabra del Señor crece. Tal vez no lo vamos a ver un crecimiento de estatura, o no le vamos a ver unos músculos aquí, pero lo vamos a ver perseverante, consistente, honrando a Dios con su vida. Lo que Dios le ponga a hacer, lo va a hacer porque está creciendo. Siguen aquí creciendo. Pero cuando una persona no crece, hoy va usted a salir de aquí si no ha crecido, porque uno no se interesa en la palabra del Señor. Hay personas que se interesan en la palabra, pero solamente para contradecir, no para su crecimiento. La palabra de Dios debe de traer crecimiento en mi vida, en mi vida, en mí. Mi anhelo debe de ser que yo, mi vida, hermano, sea formado por la palabra de Dios. Tal vez no tengo que decirle a usted, hermano, yo sí vivo la palabra. No, la gente se va a dar cuenta si usted vive la palabra o no vive usted la palabra. La palabra debe de traer crecimiento. ¿En qué? Yo no le voy a poner a usted para que usted crezca, sino que la palabra dice a mí que yo debo de crecer, y si usted lo recibe la palabra, usted debe de anhelar crecer a través de la palabra de Dios. No hay otra manera de crecer. ¿Están aquí, iglesia? Voltéense acá, hermanos. No se distraigan, porque el que se engaña es usted mismo. El que se engañe es usted. Porque un día se va a dar cuenta que un enano espiritualmente no pudo desarrollar. Y en eso he estado meditando. Cuando decimos, Él es el alfa, Él es la omega, Él es el principio y Él es el fin. Pero tú no estás dentro de ese principio, dentro de ese fin. Tú estás excluido afuera. ¿Me está escuchando, hermano? Es como que usted dice, esa casa es la casa donde yo voy, como muchos, esta es mi iglesia, pero no se congregan. Cuando dice la palabra, Él es el principio y Él es el fin, eso quiere decir que después de Él no hay nada, que antes de Él no hay nada y después de Él no hay nada. Todo está en Él. Y la persona, el creyente, debe de estar en Él y para Él. Porque a veces cuando leemos este texto decimos, Él es el principio. Y los hermanos te aplauden. Pero ¿dónde está nuestra vida de nosotros? ¿Está en Él o no está en Él? Cristo vive. Así que debemos de anhelar la palabra no adulterada. ¿Qué significa eso, no adulterada? No contaminada, no mezclada con nada. La palabra pura del Señor. Hermano, ¿y cómo eso va a estar contaminado? ¿Cómo va a estar contaminada la palabra? Le voy a mencionar algunos que lo contaminan. Por ejemplo, la falsa religión es contaminadora. La educación, las posesiones o el placer son cosas que contaminan. La salud, la ciencia. No, hermanos, que no todo es espiritual también. Tenemos que... Se contamina la palabra. Y dice Pedro, desead como niños la palabra no adulterada. ¿Qué otra cosa puede contaminar? La fama. Hay gente que son cristianos ahora, pero lo que persiguen es su fama. Mano, pero sirven a Dios. Hay personas que no se someten al que toda persona, todo creyente debe tener su pastor, buen pastor, y debe tener un pastor donde se congrega. Todo. El que no, pues de plano, simplemente está contaminado. ¿Qué otra cosa? Las comodidades contaminan.
Pero ninguno de estos, hermanos, lo que he mencionado es puro. Todo esto se lo lleva el polvo. Todo esto es vacío. Todo esto a ver cuántos famosos, hermanos, han vivido para... No. Mayormente, hermanos, si murieron y su corazón no le entregaron al Señor, o si lo entregaron aparentemente, pero verdaderamente estuvieron con la palabra adulterada. ¿Por qué el apóstol Pedro habla de una palabra no adulterada? Porque esto permanece. Hemos mencionado los 2 miércoles que la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces la verdadera palabra no adulterada, hermano, eso no se va a echar a perder, sino que es eterno. A su nombre, gloria. No debemos nosotros de anhelar, hermano, lo que está contaminado, porque esto, hermano, lleva al fracaso en la vida espiritual. Pedro dice que debemos nosotros anhelar lo que es verdadero. La palabra de Dios es nuestra única esperanza y que va a perdurar. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra, ¿qué es lo que hace la palabra? Tiene eternidad, no depende de las cosas. Por ejemplo, yo, hermano, yo, gloria a Dios por todas las cosas. Pero si yo pongo mi confianza en algo, se terminará. Cualquier cosa que está bajo el cielo, se terminará. Cualquier cosa. Usted puede llegar a ser una persona muy importante, muy famosa, pero cuando se muere deja de ser importante. Pero tal vez no va a ser reconocido por la gente. Tal vez no tiene ni fama, no somos ni reconocidos ni nada. Pero si vamos a vivir para honrar el nombre de Dios, dice la palabra que hay eternidad para tu vida. Hay una eternidad que la palabra de Dios habla. Y entonces por eso dice, desead como niños la leche espiritual no adulterada. A su nombre sea la gloria. Todos los creyentes, ¿cuántos creyentes están aquí, hermano? Bueno, si le pidiera que levantara su mano, mejor no. Todos los creyentes, o sea, el que es hijo del Señor, el que es nacido, debe de crecer. No debe de haber pretextos, ni obstáculos. Ay, es que hermano, es que mire, es que no, olvídese de eso. Todo aquel que ha nacido y es creyente, debe crecer. ¿O cree usted que todo creyente? Por eso muchas veces nosotros tenemos un concepto, hermano, y Dios quiere que podamos exponer esta palabra, porque muchas personas que tal vez no son creyentes y queremos nosotros que crecen, no van a crecer. Pero todo creyente debe crecer, porque el creyente es el que ha creído en el Hijo de Dios. El creyente es el que ha decidido renunciar a las cosas, a la vida vieja, y vivir para Cristo Jesús. ¿Están aquí, hermanos? Yo a veces le pongo de ejemplo a este país. Mire, muchas personas cuando estábamos allá en nuestro país nos hablan del IVA, hermano. La gente se enoja. Pero cuando venimos aquí, enójate si quieres, pero paga tus taxas. Sí, enójate, pero paga tus taxas. No, que yo no quiero hacer. No, tienes que hacerlo. Por ejemplo, una de las cosas, ¿cómo se llama? Los stickers de los carros. Aunque no lo querés hacer, tienes días nada más. Tienes que pagarlo. O sea, mire cómo nosotros tenemos que hacerlo. Pero a veces nosotros decimos que somos creyentes y no cumplimos con nuestra obligación de crecer. Pero todo creyente debe de crecer. Debe de verse en nosotros, debe de manifestarse en nosotros, en nuestra vida, hermano, el carácter de Cristo Jesús. Porque muchas veces nosotros dejamos mal el nombre de Dios, blasfeman el nombre del Señor por nuestra, hermano,
falta de crecimiento. Porque nos podemos llamar cristianos, pero no estamos capaces porque no tenemos su palabra en nuestra vida. Por eso toda persona debe de anhelar crecer. Todos los creyentes necesitan crecer, aprender más y más de su Señor. Amén, iglesia. Acá estoy, hermanos. Todo creyente debe de aprender más y más de su Señor. Cuando estábamos en Cristo, queríamos saber quién fue el campeón, que quién va a ganar, que quién es el mejor jugador, que todo eso le interesa a uno. Pero ahora que estás en Cristo, debes de conocer a tu Señor, al Señor Salvador Jesucristo de vuestras almas. Interesarse, aprender de Él. Y todo creyente debe de desear el alimento no adulterada, la palabra bendita de nuestro Señor. Bendito sea su nombre. ¿Sabe usted? Si la persona creciera en la palabra, nada de lo que se va a interponer en tu camino vas a ceder, porque has crecido en la palabra. Bueno, hay personas, antes de tomar una decisión, dice, voy a preguntar al pastor a ver qué dice, y todavía pasa. Pero hay personas que son, meditan en la palabra, no deben ni de preguntar. Dios ya les ha enseñado lo que tienen que hacer. Tomar la decisión correcta en la voluntad del Señor. Pero a veces nosotros, Señor, tú sabes que te amo, pero yo quiero hacer esto, Señor. Y el Señor no te da respuesta, como quiera lo voy a hacer. ¿Qué tipo de creyente es eso? Eso no es un creyente, hermano. Es como nuestros hijos, hermano. ¿Me da permiso? No. Bueno, yo nada más le dije, yo ya me voy. Muchas personas tienen esa actitud con nuestro Señor y dicen que son creyentes. Ay, hermano, ser parte de la iglesia es fácil, pero ser un verdadero creyente hay que verlo conforme a la palabra del Señor. Siguen aquí. ¿Cuál es el propósito de que nosotros debemos de anhelar la palabra? Bueno, ya mencioné, es para que podamos crecer. Amén, iglesia. Crecer, eso es el propósito de la palabra. Y después de crecer, hermano, tener un resultado. La palabra de Dios da resultado, hermano. Si no, mira usted, cuando usted siembra algo, cuando sembrábamos en nuestro país, crece la milpa y dicen, le pones esta medida de fertilizante, esta medida, no te vayas a pasar. ¿Qué pasa cuando pasamos? De repente vemos donde echamos el fertilizante, se secó. Tiene un resultado. Y la palabra del Señor, mire, y cuando se le echa el abono o la medida exacta, hermano, usted mire unas milpas buenísimas, con unos elotes así, hermano, y luego otro así. Pero cuando usted hace mal las cosas, no espere nada. Si un fertilizante tiene resultados con las siembras, hermano, lo que da crecimiento a toda persona, a todo creyente, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene efectividad, tiene resultado. Después de desear, de anhelar la leche, podemos ver su resultado. Es lo que le describí hace un instante. Su resultado tiene un resultado. Todas las cosas tienen un resultado. Mayormente la palabra del Señor, cuando deseamos su palabra, y la palabra de Dios es, hermano, en nuestros corazones, en nuestras vidas, da un resultado maravilloso. Número 1, Él nos enseña cómo vivir vidas puras y limpias. Cómo nosotros vencer tentaciones de la vida.
cómo atravesar por pruebas en la vida. ¿Cuántas personas hoy, en vez de honrar a Dios en medio del proceso donde estamos, lo que tenemos es queja? Lo que tenemos es cuestionar a Dios. O sea, no sabemos asimilar un proceso o un tiempo de vida donde llegamos. Cuando una persona tiene la palabra de Dios, ha crecido en la palabra y se encuentra bajo cualquier situación, circunstancia, sabe cómo enfrentarlo, sabe cómo vivirlo, pero no bajo tu concepto, tu idea o tu ideología, sino conforme a la palabra del Señor. ¿Alguien está aquí hoy? Entonces, número 1, nos enseña cómo vivir vidas puras y limpias. Y número 2, cómo nosotros vencer tentaciones de la vida y cómo atravesar pruebas en la vida. Porque los cristianos vienen cosas a sus vidas. Para que los que no son creyentes, llegó algo, bueno, lo siento, hermano, esto ya me dejó sin aliento. Pero el que es creyente y ha crecido en la palabra, tiene firmeza ante tal situación o tales circunstancias. Tiene firmeza. ¿Por qué? Porque ahí tiene un consejero, tiene un amigo fiel, tiene un Dios que nos prepara, hermano. Por ejemplo, yo los preparo, yo les digo a los jóvenes, busquen a Dios, no se vayan con cualquier loco. Y así ellos se van con cualquier loco, van a sufrir su consecuencia. Pero por decir la palabra de Dios, nos enseñan cómo vivir cristiano, cómo vivir cristianamente. Es la palabra del Señor. Y número 2, hermanos, número 1 dijimos, Él nos enseña cómo nosotros, aleluya, podemos vivir vidas puras, vidas santas. La palabra de Dios nos enseña. Y nos enseña cómo atravesar pruebas. Cuando dice usted, los creyentes van a pasar por situaciones. Sí, hermano. ¿Por qué escribió el salmista David el Salmo 23? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Ese es tener la palabra. Amén, hermanos. ¿Cuántos creyentes, hermanos, cuando llegan a circunstancias, no saben? Yo le pido al Señor, somos de carne, como dice, yo soy de carne, tengo un sentimiento, hermano, soy humano. Sí, pero hay una palabra que me sostiene. No sé si están aquí todavía los hermanos. Entonces, ¿por qué debemos de anhelar la palabra no adulterada? ¿Por qué tenemos que desearlo como un niño recién nacido? Porque eso es lo que te va a hacer hombre en tu vida espiritual, hermano. Fuerte. ¿Cuántas personas se han quedado por las circunstancias de la vida? ¿Cuántas personas no se quedaron de un mes dormidos por el coronavirus, hermano? Dormidos o muertos. ¿Por qué? Porque nosotros nos aprovechamos de cualquier circunstancia en nuestra vida. Y número 3, Él nos enseña todo sobre nuestra salvación, la palabra del Señor. Nos enseña sobre nuestra salvación y lo que vendrá por delante. ¿Por qué tú te vas a esforzar a congregarte? ¿Por qué tú te vas a esforzar a guardar tu vida en santidad, como dice el apóstol Pedro, que debemos de ser santos como Él es santo? ¿Por qué? Para una esperanza viva, para una promesa o una herencia preparada, eterna, allá en los cielos. O sea, eso me enseña a mí la palabra. ¿Por qué yo no debo de enredarme? ¿Por qué yo no debo de caer en desobedecer a Dios? Por algo que Dios ha prometido para mi vida. No espere usted, muchas hermanas, como muchos llaman, ¿verdad? Había escuchado, muchas personas llaman como adivinos, ¿verdad? Dígame, ¿qué viene para mi vida el otro año? Veo que viene para ti fracaso. Pero si me das una buena ofrenda, voy a orar que el Señor lo quite. No, hermano. Si usted ha deshonrado a Dios, pues sepa usted que no espere cosa buena.
Y eso es muy importante. Y cuando uno mira eso, hermano, ¿por qué habla así? Tenemos la ley. La ley donde habla de todo lo que, hermano, Dios ha dicho que no hay que vivir o hacerla. Tenemos, es como ves un barranco y ni modo que te lanzas a él, sabes que te vas a hacer pedazos allá abajo. Tenemos su palabra. Entonces, amado, nos enseña nosotros, hermano, a nosotros nuestra salvación, su promesa para nuestra vida eterna. ¿Qué nos enseña? La palabra del Señor. Dice, yo quiero tener convicción. Hacemos, hermano. No, escudriñen la palabra. Siempre lo que comemos tiene resultados. Cuando una persona no come, hermano, ¿cómo se siente? Yo he sentido hambre, hermano. Uno se siente, hermano, de verdad, si ve a alguien quien le regala algo. Nosotros debemos de anhelar la palabra en nuestra vida, porque nos enseña. Y número 4, Él nos enseña todo sobre Jesucristo, sobre la esperanza gloriosa que tenemos de vivir con el Señor para siempre. ¿Cuántos saben que hay eternidad en nuestra vida? ¿Cuántos saben que el plan del Señor es salvar y tener para Él, consigo Él mismo, un pueblo, una iglesia? La palabra de Dios nos enseña. ¿Por qué tenemos que? Si hay dudas en nuestra mente, hay dudas en nuestra cabeza, hay, hermano, cosas que para ti está gris o está oscuro. Por ejemplo, nosotros como cristianos a veces tenemos actitudes. ¿Cómo hacer eso, hermano? ¿Cómo? Si una persona escudriña la palabra del Señor, la palabra nos enseña. Entonces, nos enseña sobre nuestro Señor Jesucristo y de la vida que tenemos por delante con nuestro Señor. Él nos enseña, y este es un punto que mencioné, cómo adorarlo. Muchas personas han aprendido de otras personas cómo lo hacen. Pero hay alguien que nos enseña, Él mismo. Nos enseña cómo adorarlo, cómo alabarlo, cómo honrarlo. Mientras andamos por este mundo corrupto, Él nos enseña. Nos enseña a través de su palabra, nos alimenta, nos nutre. Usted debería reconocer hoy si se siente fuerte espiritual. Por eso hablas, ¿cómo estás desanimado, hermano? Es que me hicieron un mal gesto. ¿Cómo? Hermano, ¿por qué no tocas ahora? No me quiere. Eso no debe de estar en nuestra vida. Porque debemos de saber a quién servimos. Debemos de saber que Él es el que da vida a nuestro ser, el que renueva nuestras fuerzas, dice su palabra, el que nos hace, hermano, cada día y fortalece nuestras vidas. Mientras nosotros anhelamos de su palabra, Él nos hace crecer cada día, cada vez más, creciendo por su palabra. Por eso Pedro dice, desea. Todo el que desea crece. Todo el que desea y come. ¿Cuántos de ustedes han deseado algo? Un helado, por ejemplo. Ay, yo deseo un helado de esos de café latte. Y ay, hermano, y usted lo compra y usted viene a dar. Ahora sí satisfecho. Debemos de hallarle al consejo del Señor satisfacción. Porque todo lo que está alterado y contaminado no da satisfacción. Porque muchos de nosotros vivimos la vida y queremos vivir vida cristiana, pero como a nuestra manera. Pero si deseamos verdaderamente su palabra, Él hace crecer a sus hijos. Hasta que lleguemos, dice su palabra, a la estatura del varón
perfecto, creado según Dios. Ese es nuestro llamado. Ay, yo quiero parecerme a mi mamá. Olvídate de tu mamá. Anhela parecerte al Señor de señores, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso citamos la palabra que dice el apóstol Pablo: la palabra de Cristo mora en abundancia ¿qué dice la palabra? Entre vosotros, enseñándonos y exhortándonos. ¿Quién te enseña? A usted a veces se molesta con el pastor o el predicador dice: si usted es se va al infierno. Ay, la gente se molesta. ¿Por qué espera que el predicador le dice? ¿Por qué usted no obedece a la palabra cuando la abre? Hay personas que el hermano me ofendió, me tiró una gran piedra. ¿Y sabes por qué no te has encontrado con esa piedra? Porque no abres tu Biblia. Porque la palabra nos exhorta. La palabra del Señor nos reprende. Pero cuando alguien lo tiene que decir por uno, entonces ahí está, aquí no hay amor. La palabra nos exhorta, hermano. Yo pienso que el que está mal y hoy decide abrir la palabra y meditar en la palabra, se va a encontrar con unas piedradas y se va a encontrar con caras moretones. Pero es para que sea sanado y sea guiado conforme a la palabra del Señor. ¿Qué dice la palabra en 2 de Timoteo? Creo que hoy citaron las hermanas en la radio. Dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3:16: toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué dice? Útil para enseñar, para redarguir. ¿Qué más? Dice, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Eso es lo que hace la palabra. Por eso Pedro dice: deseen la palabra. Hermanos, traigamos al predicador acá. Eso sí, Dios lo usa. Yo creo que la persona que escudriña la palabra en su casa va a vivir vida santa. Porque esta es la palabra, hermano. Pero nosotros por nuestra, ¿qué voy a decir? Por nuestra falta de interés en la palabra. Siempre queremos que alguien nos venga a dar palabra con popote. Para que nosotros decimos: ya la recibí. Imagínate, hermano, si el Señor usara un medio como los que van al hospital, los tienen que meter 2 agujas aquí. Pero Dios aquí nos ha dejado su palabra que necesitamos para nuestra vida. Entonces a Timoteo Pablo le dice: es inspirada por Dios, útil para enseñar. Oiga, 1, enseña. 2, redarguye. 3, corrige. Y 4, instruye en justicia. O sea, no contaminada, sino que instruye correctamente. Porque es la palabra del Señor. A su nombre, gloria. ¿Qué es lo que anhelaba Pedro entonces? Que haya una iglesia verdadera. Que hayan creyentes no de nombres. Porque los creyentes de nombres sufrirán fracaso. No, ni nos conformamos, hermano, con ser amigos de los creyentes. Nunca tengas un concepto. Hay personas que sí dice la palabra, pero Dios quizá va a hacer algo conmigo. No, hermano, Dios nunca pasa su palabra. Hay una instrucción que nadie lo va a cambiar. Entonces, si es lo que hace el apóstol Pedro, dice: desean la palabra, desean la palabra, desean la palabra.
¿Cómo yo voy a ser constante? ¿Cómo yo voy a ser ferviente? ¿Cómo yo voy a andar? Hermano, nosotros cuando estamos, póngale usted que vino hoy, pero de que amaneció a las 7 de la mañana, ¿cómo usted tiene una mente pura? ¿Cómo usted tiene una vida consagrada para Dios? ¿Cómo usted dice, hoy voy a honrar tu nombre, Señor? Voy a encontrar con muchas personas, gentes difíciles, gentes buenas, pero yo quiero ser una luz en este día. Y vas a vivir dando testimonio de Cristo. Tal vez no estás predicando, porque algunos predican, pero su testimonio está muy lejos de lo que predican. Tal vez sin predicar, sin hablar, pero tu vida es una predicación. Y llegaste hoy en esta tarde, no hay ni siquiera una piedra que quiere estorbar tu adoración, tu gratitud a Dios. Porque hay gente, hermano, que no puede adorar por su manera de vivir, por su manera de conducirse. Habló, criticó algo. Y cuando llega uno aquí, ahí quiere cerrar sus ojos, ¡pum! Viene. No vas a adorar. Pero qué lindo es perseverar en el Señor y a través de su palabra. Hay una porción que dijo Job en el capítulo 23, Job capítulo 23 y en su versículo número 12. Job 23, versículo 12. Dice la palabra del mandamiento de sus labios. Nunca me separaré. Guardé las palabras de su boca. Más. ¿Qué dice, hermanos? ¿Alguien de ustedes ha dicho así? Más que mi comida. ¿Entiende usted? Más que mi comida. O sea, más de lo que puede ser importante para mí. ¿Para cuántos es importante la comida? Amén. Bueno, para usted no, para mí es importante. Pero Job dice, más que mi comida, del mandamiento de sus labios, nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pues muchos hacen fiesta acerca de la gracia. Ay, es gracia, ¿cómo es gracia? Aunque estoy como estoy, pero Él es gracia. Hermano, decía un predicador, estudia acerca de la ley. Y también acerca de la gracia. Porque a veces nosotros creemos, porque ya no somos del Antiguo Testamento, creemos que podemos entrar, como dicen, hay una palabra, hermano, no sé si, ojalá que no sea una mala palabra, cuando uno apenas entra, como de último se cerró la puerta. ¿Cómo le llaman a ustedes eso? Bueno, si algunos dicen de panzazo. Mis amigos míos decían, de pura chiripa entré. Dice, a ver, ¿qué es eso? Y mi esposa dice, de panzazo. Eso no existe con el Señor. Está su palabra para formar vidas. Está su palabra. Por eso dice, hermano, el apóstol Pablo, que él cuando habla acerca del hombre que debe de amar a su mujer, el apóstol habla como Cristo amó a la iglesia, que se entregó por ella para santificarla, para purificarla. Amén. Él me purificó, dices tú. Mire, Él te purifica cuando tú vives su palabra. Porque algunos somos tremendos, hermanos. Lo hacemos más fácil. Él ya me purificó. Ni siquiera abrimos su palabra. Y entonces cuando vemos cómo nos purifica la palabra, es que nos damos cuenta que estamos mal. Y nos damos cuenta de lo que necesitamos hacer. Es cuando nos oponemos. Bueno, ¿cuántos sabían que robar era pecado? O hablar mal del hermano era pecado.
O bueno, tal vez tu papá te dijo, tal vez bíblicamente o no bíblicamente. Pero ya ahora la palabra nos habla con estos canas blancas. Nos enseña que eso es pecado. Entonces el apóstol Pedro tiene esta, hermano, usado por el Señor a través de su Santo Espíritu, que deben de desearlo. Porque si no, quiere decir que no vamos para ningún lado. Es como aquellos que van de viaje y los dejó el avión. No podemos tener eso o esa actitud. La palabra de Dios perfecciona su iglesia. A su nombre sea la alabanza. El Salmo número 19 dice que los mandamientos de Jehová son rectos. No te van a torcer. No vas a hacer algo que no debes de hacer. 19 versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro. Oh, ¿qué dice? Que alumbra los ojos. La palabra de Dios, hermano, es lo que nos enseña. Quiere decir que si la palabra no te alumbra, es como andar a ciegas. ¿Cuántas personas hacen de lo importante o hacen de algo importante y en la palabra no es lo importante? ¿Cuántas personas hacen de algo prioridad y no es su prioridad? Por eso el salmista dice que los mandamientos de Jehová o hace que alumbrar los ojos. Pedro dice, desead, porque por ella crezcáis para salvación. ¿Cuántos siguen aquí? Creo que en el Salmo 119 habla el salmista también: en tu corazón he guardado mis dichos, tus dichos, para no pecar como contra ti. Pero el salmista resume. El salmista David, una de las cosas que yo este día estaba viendo el Salmo número 63, cómo David habla, hermanos, cómo él se expresa, cómo reconoce él a Dios, que era el primer lugar. De ahí todo lo demás pasa a ser segundo o último lugar. El salmista David habla: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué es lo que me hace no pecar? ¿Qué es lo que me hace, hermano, no ofender la santidad de Dios? Como dice Pedro. Pedro habla de santidad. La palabra del Señor. Porque cuando yo no tengo la palabra, o si la tengo y no la vivo, hermano, yo ofendo a Dios. O en otra palabra, estoy separado de Dios. Porque lo que me hace que no peque es que yo tenga su palabra en mi vida. Pedro dice, desear. Amén, jóvenes. Entonces quiere decir, si yo no tengo su palabra, hago cualquier tontería. Hago cualquier decisión. ¿Cuántas personas hoy, hermano, que están hechas pedazos? Su casa, su familia, todo. Ahí es que, porque no tiene la palabra. Si tuviera la palabra, ¿qué dice el salmista? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Quienes todos los que estamos aquí hoy debemos de anhelar la palabra de Dios en nuestra vida, hermano. Porque es lo que nos hace sobrios. El que nos hace que entendamos que aunque estamos en medio de un mundo pecador, contaminado, estamos en un tiempo, hermano, donde la maldad
hay, existe. Pero si nosotros tenemos la palabra en nuestra vida, en medio de esa maldad vamos a brillar, como dice la palabra, como luminares en medio de un mundo maligno. Pero la palabra, pero si no, nos lleva la corriente, hermano. Es fuerte la corriente, pero es más fuerte la palabra del Señor. Es más poderosa la palabra de Dios. A su nombre, gloria. Tenemos que anhelar, amado, como dice el salmista. El Salmo número 119 dice: cuán dulce son tus palabras. En el versículo número 103, 119 y 103. Dice la palabra ahí: cuán dulce son a mi paladar tus palabras. Hermano, ¿alguien de ustedes puede dar testimonio cuán dulce es la palabra? No sé qué es eso. Es como que le pregunta: ¿cómo siente usted cuando alza sus manos y adora a Dios? Y nunca lo ha hecho. Usted no puede tener una opinión. ¿Qué es eso? Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Y no hay opción, iglesia. No hay opción de decir: ay, yo no quiero. ¿Quieres ir con Cristo? Y eso vamos a pasar en el versículo 4, si da tiempo, si no la otra. Donde Él pues dice: Él es la piedra. La piedra, donde todo. ¿Cómo le llaman cómo se llaman de las casas, hermano? ¿Cómo? ¿Qué otro nombre que le llaman? No, donde está en la casa sembrada. Sí, bueno, vamos a ir cimiento. Porque no se me viene la palabra ahorita. No, ese es donde ve usted, antes de construir, ponen las cosas, como el que se hizo en New Kenny. Fundición. Sí, la fundición. La fundición, si no es Él, haz lo que tú quieras. Tienes que estar en esa base que es Cristo Jesús. Pero eso llegaremos si el Señor lo permite. Pero hoy quiero dejarle bien claramente, hermano, nosotros tenemos que crecer. Yo anhelo en el nombre de Cristo Jesús que usted y yo podamos crecer a través de su palabra, que tengamos anhelo, deseo por su palabra y que su palabra sea manifestada en nuestra vida. Para que usted diga: ¿de qué iglesia eres tú? Yo soy de Palabra en Acción. Dice: pero tu vida va siendo formado conforme a la palabra de Dios. Decía un predicador, y un predicador así decía, que una hermana llegó a predicar y dijo, evangelizar a una persona. Y dijo: ¿cuál es tu iglesia? Le dijo a la persona que no está convertida. Bueno, mi iglesia es tal. Okay, no, yo nunca voy a ir a esa iglesia. ¿Y por qué no? Ahí está la persona que me hizo un gran daño. Entonces, la persona era de la iglesia buena, pero su vida de la persona no era buena. En vez de honrar el nombre de Dios, blasfemaban el nombre de Dios. Nosotros, hermano, tú no vas a decir: es que yo soy cristiano. No, es la obra del Señor en tu vida. Es lo que Él ha hecho en ti. Es como tú hablas, es como tú miras, es como tú contestas. A lo mejor eres contestón todavía. ¿Cuántos son contestones todavía, hermano? Ni les han dicho bien. Ya están contestones.
contestando. Y es una evidencia, sencillo. Mira. Porque el verdadero cristiano debe de aprender a callar. Y debe de aprender a esperar en Dios. Siempre no actuar a nuestra humanidad. Pero eso lo hace la palabra bendita de nuestro Señor en nuestras vidas. A su nombre sea el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que por ella podáis, dice la palabra, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Para que, o sea, este es un alimento, hermano. Si hasta los doctores dicen que la carne hace daño, pero los doctores dicen, es necesario que comes un poquito de carne. Les voy a decir a los que no comen carne, yo no soy médico, pero yo he escuchado, es necesario. Ay, es que yo no quiero grasa, pero dice que también hay grasa que necesita tu cuerpo. Ay, es que a ver, nos vamos a los extremos. Porque es mal la carne, no, yo no, detesto todo eso. Necesitas, ¿cómo le llaman? Proteína, ¿verdad? Que es lo que tiene la carne. Es malo comer mucho, pero es necesario. Y yo quiero decirle a usted, la palabra del Señor dice, para que por ella podamos crecer. Crecer. ¿Cómo vas a crecer? ¿Cómo vas a venir? ¿Cómo tú vas a buscar el rostro de Dios si no es la palabra en tu corazón? El principio de nuestra vida es su palabra. Oh, este es malo, ya no lo hago. Oh, debo de congregarme, porque hay alguien que dice, soy cristiano, yo no me congrego. No, la palabra me enseña que debo de congregarme. La palabra me enseña que debo de, hermano, estar entre los creyentes. Cumplir lo que dice, mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. No es como yo crea, como la palabra me enseña. Entonces la palabra del Señor nutre. ¿Puede repetir conmigo? La palabra del Señor nutre nuestras vidas y nos enseña y nos forma. Yo anhelo, hermano, de veras, yo voy a decirlo, nos hemos estancado. Porque los mismos que vienen a la oración, los mismos que vienen al culto, los mismos, es una evidencia de estancamiento. ¿Por qué? Por falta de deseo en la palabra del Señor. Si la persona anhela la palabra del Señor, se va a levantar porque la palabra es poderosa. Pero si no desea, amado, es un fracaso en la vida. A su nombre sea la alabanza. Sea su nombre bendito. ¿Qué dice, hermano Jeremías, capítulo 15, en su versículo 16? Dice la palabra, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Qué mal hace la palabra en una persona? Hermano, quiero que escuche. Nada. El hombre, cuando la palabra confronta su vida, se ofende porque está mal. Pero aquel que desea sanidad, la palabra del Señor quiere poner orden en su vida. Mire lo que dice la palabra. Fueron halladas tus palabras, yo las comí y tu palabra me fue, ¿qué dice? Por gozo, por alegría de mi corazón, por tu nombre. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Y cito una porción que ya lo vimos aquí en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece.
para siempre. A su nombre, gloria. Y quiero leer una porción con usted, capítulo 3, verso 18, aquí en Primera de Pedro. Y aquí terminamos, hermanos. 3, 18. A su nombre sea la gloria. Segunda de Pedro. Perdón. Mire lo que dice el apóstol Pedro. Creo que es el anhelo de todo predicador, hermano. Ni modo que el anhelo de todo predicador que usted se quede ahí sentado, que le crecen raíces y se muera como un bueno para nada. No creo, hermano. Todo predicador, que es como el deseo del Señor Jesús. Él vino para salvar vidas. Y Pedro dice, verso 18, 3:18. Antes bien, creced. Dígale que está a su lado, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, honra hasta el día de la eternidad. Amén. Creced. Hermano, usted no se va al cielo ni yo me voy al cielo por cumplir, hermano, venir, pero no crezco. Tengo que crecer. Y esto cierro porque hay personas que dicen, yo quiero buscar al Señor, pero yo no quiero hacer nada, yo no estoy dispuesto, yo solamente quiero así. Hermano, si tú estás en Él, tú no vas a tomar tus decisiones. Tú tienes que estar dentro de la voluntad del Señor. Amén, iglesia. ¿Qué decisión tengo que tomar yo desde que ya estoy en Cristo? Y ni modo que digo, no, Señor, yo no quiero hacer esto. Y no que dice la palabra que somos siervos de Cristo, esclavos de Cristo. Dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea que lo mío, no tengo un papel aquí para romperlo, hermano. O sea, lo mío debe ser pedazo y tirarlo. Yo voy a vivir en Cristo, en su voluntad. Y haga conmigo lo que usted quiere. Tenemos que borrar y romper lo nuestro. Y que sea Él. Por ejemplo, las personas que trabajan para un patrón. Bueno, si trabajamos todos, trabajan para un patrón. Usted no va a llegar ahí. Yo quiero hacer esto hoy y usted no me manda. No. Usted lo mira, lave los baños. Y usted no va a decir, con mucho gusto. Ya está. Bueno, pero tú estás para recibir orden. Con un hombre. Con un hombre. Para recibir orden. No te contratan para que das orden. Te contrataron para que recibes orden. Y cuando estamos en Cristo, no estamos para dar nuestras opiniones. Estamos para recibir su palabra de verdad y vivirla y hacerla con sencillez, calladitos, de corazón y todo nuestro ser. Pero ni modo, el hombre le gusta batallar. Por eso ve usted que hay uno que están todos así, porque quiere vivir la vida conforme a su voluntad. Yo quiero recordarle a usted, no es a su voluntad, no es a mi voluntad, esa es la voluntad del Señor, la voluntad del Señor. No sois vuestros. ¿Qué dice la palabra? Comprado con sangre. Me corrige. Comprado con sangre. Sí, por precio de sangre. No sois vuestros. ¿Entiende usted esa palabra? Es como la hermana cuando se casó, dijo, te voy a ser fiel en la prosperidad, en la enfermedad,
en las adversidades de la vida voy a estar contigo. Y hoy ni le cocina. Pues como el hombre, te voy a amar y todo, y al final ni está cumpliendo, hermano. No, nosotros tenemos que comprender que ahora que tenemos la luz, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. El hombre tiene que hacerlo, la mujer tiene que hacer de más y de más, viceversa. ¿Verdad? Porque ya somos cristianos. Esto es nada como los impíos que no tienen, que negaron su fe o que no han creído en Cristo. No, estoy con ella para que me ayude. O estoy con él para que me pague mis gastos. Eso es carencia de luz de la palabra en nuestra vida. Amado, qué lindo es la palabra. Qué fácil es la vida. Yo lo veo así si oímos el consejo y vivimos en el consejo. Caminamos en el consejo. No hago lo que a mí me da la gana. Hago lo que la palabra me manda. Por eso ve usted desea, yo miro, hermano, yo miro personas formales, hermano. Formales y, Dios mío, pero eso ha llevado, han renunciado a su yo y han decidido obedecer al Señor. Obedezcamos al Señor, iglesia, para crecer. Crecer. ¿Cuántas personas siguen en su misma? Pero hoy, hermano, levantémonos en el nombre de Cristo Jesús. Que el Señor le bendiga en esta noche. Por favor, entonces, llévelo en su corazón. Hoy hemos tomado el crecimiento espiritual y la otra semana es una pregunta. ¿Has entregado tu vida a Cristo? ¿Se lo dejo de una vez? ¿O quiere que continuemos? Sí, dijeron los hermanos allá atrás. Así que el Señor le bendiga hoy, hermano. Vamos a orar. Les invito a ponerse de pie y le damos gracias al eterno Dios y Padre que está en gloria. Padre bendito, la alabanza y la gloria sea su nombre. Muchas gracias por su verdad que cada día nos enseña. Muchas gracias, Señor, porque tus consejos son consejos que enseñan a vuestras vidas. Tu consejo, Señor, es lo que necesito. Tu consejo es lo que necesitamos. Anhelamos crecer, anhelamos avanzar.